Continuamos en el rumbo de la mañana y a las 9:43 minutos de Way of the Morning. Algo así, ¿no? No, sería el camino de la mañana, sería. Pero le buscamos la vuelta. Buscamos la vuelta, rumbo al camino. Está hablando en inglés. Miren, señores, en tenemos un... It's the tree of the morning. un invitado especial, ahí está, un invitado especial que nos va a traer un tema importantísimo. Por lo que siempre hemos comentado en este espacio, nos interesa el equilibrio, nos interesa escuchar diversas posturas a nivel ideológico, a nivel partidario, a nivel social, a nivel empresarial, a nivel sindical. Nos interesa cubrir los principales estamentos de nuestra sociedad y en ese propósito, en el día de hoy, contamos con la presencia del periodista Franiel Henao aquí en el Rumbo de la Mañana para que nos comente sobre los retos que enfrenta la izquierda en el día de hoy. Me refiero evidentemente a la izquierda, el espectro ideológico de la izquierda, que en este espacio está representado dignamente por Virginia Antares, pero hoy tenemos a Franiel Henao en el Rumbo de la Mañana. Bienvenido, querido amigo. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí en el Rumbo de la Mañana. Ahí estábamos discutiendo cómo era la traducción en inglés. En el idioma de los yankees, dirían amigos míos de la vieja guardia. Ya llegó bien. Pero ya hay que saberse actualizar y eso es parte de los dilemas que tenemos quienes formamos parte del campo progresista, de izquierda, democrático, porque hay una hondanada, digamos, de etiquetas que hoy nos ponemos y que uno de los primeros dilemas es cómo nosotros salimos del closet. Porque nosotros como campo político, hemos dejado un terreno demasiado amplio a una derecha conservadora, retrógrada, que sin mucho pudor presenta ideas que para muchos de nosotros, y no solo para quienes se reconocen en la izquierda, sino para quienes forman parte del campo democrático, entendíamos que se habían superado, que la humanidad había superado, pero que ahora, sin mucho pudor, vemos figuras como Nayib Bukele, como Donald Trump, como el mismo Milei, que se vanaglorió de reivindicar la libertad como concepto central, como elemento unificador de la narrativa que lo lleva al poder, despachar hace apenas una semana, sin mucho pudor, una orden judicial para aprisionar dirigentes políticos de oposición, y cuando se le preguntó sobre en qué basamentaba esta disposición judicial, decía, no, porque me molestan. Entonces esos son los referentes hoy de la derecha conservadora, ultra, porque creo que están en el campo ya de los extremos, y entonces lo hacen sin mucho pudor. Por eso creo que ese primer dilema, ese primer reto que tenemos quienes somos de izquierda, es salir del closet. Porque si los malos salieron del closet, nosotros también. Y yo quería hablar de esto hoy porque estamos en un momento donde parecería que las ideas es una carga innecesaria. Nosotros vivimos un momento epocal donde parece absurdo y parece pasado de moda tener ideas para el ejercicio político. Parece incómodo, parece innecesario tener ideas. Y parece innecesario por el momento que vivimos, que es un momento de una inmediatez atropellada. Todo parece pasar muy rápido, todo parece limitarse al ciclo de los titulares, de las noticias, que uno se pierde si no habla inmediatamente, si no se posiciona inmediatamente, y entonces obliga a una liquidez, como dice Simon Bauman, que no permite la profundización de las ideas y los conceptos. Yo quería ponerle 4 conceptos e ideas que creo que la izquierda, no solo la izquierda dominicana, sino la izquierda en sentido global, que está en una época de disputa, de redefinición, porque si hay un elemento que nos define como campo político es la disputa. Ser de derecha es muy fácil, porque ser de derecha es limitarse a ponerse de acuerdo en base a intereses, en base a elementos materiales. Ser de izquierda es más complejo porque entre nosotros mismos siempre el debate, la disputa es un elemento cohesionador de las definiciones, de los rumbos que nos planteamos. Y entonces en esa contribución que quiero hacer sobre ese debate que podemos hacer, quiero hablar de 4 cosas. Lo primero es el medio ambiente.
Hoy la izquierda tiene que repensar su visión respecto al medio ambiente y repensarla desde dos perspectivas fundamentales en las cuales debemos coincidir o debemos hacer coincidir. La primera es que tenemos que cuidar el planeta. Tenemos que cuidar el planeta y nosotros como República Dominicana tenemos una responsabilidad mayor porque somos uno de los países, de los 10 países del mundo de mayor riesgo frente a los efectos del cambio climático. Y eso nos presiona para poder salvaguardar la integridad ecológica de nuestra isla, no para nosotros ya, sino para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, quienes tenemos esa vocación familiar. Pero al mismo tiempo, nosotros como campo ideológico, tenemos que ver cómo nosotros aprovechamos los recursos naturales que tenemos con una visión no depredadora de los recursos. Nosotros no podemos tener una posición tajante de no a la minería, por ejemplo, o no a la explotación de los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición, porque nuestra vocación, nuestra tarea fundamental es reducir la desigualdad, y para reducir la desigualdad necesitamos recursos, para fortalecer al Estado necesitamos recursos. Entonces, el primer dilema que le planteo, que le dejo sobre la mesa, es cómo nosotros podemos hacer coincidir esa vocación protectora necesaria de nuestros ecosistemas y, por otro lado, cómo podemos aprovechar de manera sostenible nuestros recursos naturales. El segundo dilema que nos plantea es cómo nosotros podemos replantearnos la discusión de las relaciones humanas y de las relaciones humanas desde la perspectiva que nos permite el feminismo. Un feminismo que nos obliga, que nos plantea una serie de reflexiones sobre cómo deben darse las dinámicas de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja, de las relaciones del Estado con las mujeres, en este caso específico, que han sido oprimidas durante demasiado tiempo, pero que debe hacerse bajo una lógica y salir de esa, y por eso digo y recupero esa frase que decía ahorita de que tenemos que salir del closet, porque tenemos que dejar y parar que otros le pongan nombre a las ideas que nosotros tenemos. El feminismo no es una ideología política para oprimir al hombre. El feminismo es una ideología política para liberar a los hombres y para liberar a las mujeres, porque de lo que se trata es de construir relaciones de igualdad. Las mujeres que forman parte de la vía campesina y de que son representadas en la República Dominicana por la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, tienen una frase que siempre me gusta recordar y poner sobre la mesa cuando hablo de esto, y es que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y eso es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que aprender del feminismo. La cultura. Desde la izquierda tenemos que recuperar esa vanguardia cultural de la que éramos parte. Cuando nosotros buscamos y diseminamos la actividad artística, la actividad científica también de una buena parte del siglo XX, tú te vas a dar cuenta que los grandes científicos, las vanguardias artísticas de cada país, eran no solo personas de izquierda, que es un elemento relevante, sino que eran personas comunistas, vinculados a la mayoría de partidos comunistas en muchos de los países. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un arraigo muy profundo en ese elemento, porque quienes construyen la actividad cultural en la República Dominicana fueron hombres y mujeres de izquierda que huyeron de la Guerra Civil Española en 1936 y vinieron a la República Dominicana y figuras como Belazanetti, por ejemplo, que fundaron las escuelas culturales de artes plásticas de la República Dominicana. Entonces, como campo político, nosotros tenemos que recuperar esa vanguardia para romper el cerco que hay entre la actividad cultural vista desde el entretenimiento, pero también que debe ser vista desde la educación, desde la pedagogía. No hay una herramienta para mí dentro de ese bastión de experiencias humanas para educar, para hacer pedagogía, que el arte. No hay una manera más directa de enseñar sensaciones y sensibilidades que la música, que la pintura, que el teatro. Y ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo para recuperarlo desde una perspectiva más revolucionaria. Por último, creo que un dilema fundamental que tenemos que enfrentar quienes nos reconocemos en la izquierda es cómo nosotros podemos rescatar el concepto del Estado y las prácticas del Estado en un momento donde esta época neoliberal donde nos encontramos ha profundizado la idea de que todo lo que es estatal, de que todo lo que es colectivo, no sirve. De que no hay manera de avanzar y de desarrollarnos con el Estado.
Y no hay momento histórico más contradictorio respecto a esa frase que este que vivimos. Porque hace menos de 4 años, la humanidad pudo salir adelante frente a una pandemia de la cual no estábamos ninguno preparado gracias al Estado. Fue la intervención del Estado a través de las finanzas públicas la que salvó el tejido empresarial, no solo de la República Dominicana, sino del mundo. Fue el Estado, a través de la inversión pública, que puso a los mejores científicos del mundo en un solo lugar para encontrar una cura. Y entonces el Estado tenemos que recuperarlo como herramienta de desarrollo y como herramienta de articulación. Pero sobre todo, y con esto quiero cerrar mi comentario, es que tenemos como campo político que volver a representar a las grandes mayorías. A unas grandes mayorías que hoy, en esta época neoliberal, se encuentran fragmentadas, porque en el siglo XX nosotros nos aglutinamos, nos conectamos con espacios concretos de trabajo. Teníamos la fábrica, teníamos a los campesinos, teníamos la materialidad del trabajo que unificaba y daba identidad. Hoy, en una época, en una economía tan diversa, tan fragmentada, de tercer nivel, donde los servicios y el día a día son lo que marcan la vida de los trabajadores, es muy difícil construir identidad y sobre todo construir certidumbre. Nosotros vivimos en una época y en un país donde la certeza de futuro, donde la historia de porvenir se reduce a montarme en una yola o a cruzar una frontera, porque en este país no hay ninguna oportunidad de desarrollarme y de poder crecer. Y esa historia es la historia que tenemos que matar para poder volver a construir esperanza, construir ilusión y hacer que la gente vuelva a creer no solo en la izquierda, sino también en la política y en el Estado y en las instituciones que de él se emanan. Muchísimas gracias, Franiel. La verdad que... me está convenciendo. Vamos a tener que tumbar este segmento. Yo les decía... Está interesante. No, y te lo digo con toda honestidad. Perdóname que te interrumpí. Adelante, porque me gustó que tú planteabas que la izquierda no puede limitarse a la oposición, por ejemplo, del desarrollo de la minería, sencillamente por oponerse a que se explote el medio ambiente, sino que lo que hay que buscar alternativas para que se dé dentro de un desarrollo sostenible, porque el peor enemigo del medio ambiente, la pobreza. Así es. La pobreza es el enemigo número 1 que tiene el medio medio ambiente. Y de la institucionalidad. Entonces es bueno que no se vea siempre como desde un matiz. Igual, también pasa a veces cuando se ve desde la derecha extrema, las cosas se ven monocolor. Y no es así, hay que ver como la diversidad y la complejidad de los temas, pero muy interesante, muy interesante. No, y el aporte es valioso. Muy buen aporte. El aporte es valioso, Franiel, porque justamente aquí apostamos en este espacio a la diversidad de ideas y a que los sectores estén representados en un contexto, tú mismo lo planteabas, en donde la izquierda aparentemente está cursando por muchos desafíos. Algunos dicen que está en crisis la izquierda a nivel global. Tú lo planteas de una manera, yo diría que muy, muy acertada, y es que tiene grandes retos de recuperar espacios que ha ido perdiendo, que independientemente de la idea que uno pueda sostener, yo siempre he entendido que entre los pesos y contrapesos, hasta a nivel ideológico, uno puede lograr avances sociales, y de eso se trata, independientemente, repito, de la idea que usted pueda pensar. Aquí en El Rumbo de la Mañana apostamos al equilibrio y a que usted pueda obtener las visiones en todos los sentidos, y ya usted se forja su criterio, ¿verdad? Ya usted tiene la libertad de elegir el conjunto de ideas que más se amolden, ya sea a sus valores, a sus principios, a sus creencias. De eso se trata, y te agradecemos tu presencia nueva vez aquí en El Rumbo de la Mañana, Frank. Siempre a la orden, siempre a la orden. Seguimos con este programa porque tenemos las líneas telefónicas a partir de las 10 de la mañana. Eso está institucionalizado en El Rumbo de la Mañana, y el temita que les tenemos caliente le queda chiquito, porque hay vientos de reelección que vienen del norte y no necesariamente fríos. Luego de la pausa.